Si una frase resume la situación de la seguridad informática hoy es: el endpoint es el nuevo perímetro. Y para hablar de este tema estamos con Andrés Mendoza, el jefe técnico de consultores de Managed Engine para América Latina. Muchísimas gracias, Gustavo, por la oportunidad de estar aquí el día de hoy contigo. Como bien lo mencionaste, esa frase es una frase muy potente, muy fuerte, pero a la vez hay veces un poco preocupante para diferentes organizaciones. Al día de hoy podemos considerar que el hecho de que los empleados están trabajando desde casa en la mayoría de las organizaciones, que es factible implementar este modelo, podemos decir que sus hogares, en donde está trabajando cada empleado, es una nueva sucursal de la organización que probablemente antes de esta pandemia, antes de febrero, marzo, en donde empezó todos estos brotes, tenían pensado que implementar un firewall, un IDS, un IPS, herramientas de seguridad que son válidas y que las necesitamos, eran necesarias para proteger nuestro perímetro de la infraestructura. Pero hablamos que hoy esos dispositivos ya no están dentro de una única ubicación, sino que están dispersos. Es por esa razón que necesitamos implementar seguramente nuevas políticas, nuevas medidas de control de esos dispositivos. Y también se plantean diferentes escenarios. Hay organizaciones que tienen la posibilidad de otorgar equipos corporativos, hablemos de una laptop o una tablet, y que seguramente ya lleva alguna política, alguna restricción o un control, pero también hay un escenario en donde el empleado tuvo que usar el equipo que tenía en su casa. Si quizás una PC de escritorio o una laptop, incluso hasta desactualizada con un sistema operativo obsoleto porque no la usaban, y entonces vemos cómo las brechas empiezan a ampliarse y de ahí los desafíos del equipo de seguridad de la organización de cómo controlamos y manejamos esto. Así que es un escenario muy interesante y que seguramente muchas empresas, muchos encargados de seguridad están viviendo este dolor de cabeza hasta la actualidad. Definitivamente hay muchos aspectos a tener en cuenta, pero el primero de ellos es empezar realizando, digámoslo así, un inventario. ¿Cuántos equipos tenemos? ¿Cuántas personas? ¿Cómo están conectándose? ¿Son equipos corporativos o son equipos personales? Y ahí aparece el concepto de, antes lo llamábamos Bring Your Own Device. Traiga su dispositivo personal que nosotros le vamos a dar acceso a la empresa, a la red corporativa. Pero al día de hoy ese Bring Your Own Device ya no es tráigalo a la empresa, sino úselo. Entonces ahí aparece el concepto de use su propio dispositivo que nosotros le vamos a dar acceso. Entonces ahí hacer un inventario es uno de los primeros puntos para empezar. Enrolar dispositivos que no son corporativos para que tengan acceso a una VPN, a una aplicación corporativa. Hacer incluso un análisis que si ese equipo cumple con ciertas medidas, con ciertos controles, como el sistema operativo actualizado, con ciertas aplicaciones necesarias o que no se usen otras aplicaciones, se puede empezar a extender el servicio de TI, digámoslo así, incluso para los dispositivos personales. En esa palabra, el servicio de TI, te hablo de empezar a hacer una gestión de parches, un punto muy fundamental. La mayoría de las brechas de seguridad que se han venido suscitando desde el 2019 vimos un incremento muy alto y en el 2020 han continuado. ¿Qué es lo que hacen estas brechas? Explotar huecos. ¿Y qué parte es, digamos, una de las primeras más utilizadas? Un sistema operativo desactualizado. Así nació WannaCry hace un par de años. Se explotó una vulnerabilidad de un sistema operativo que seguramente no fue actualizado y ese mismo concepto se sigue utilizando hasta el día de hoy. Hay otras técnicas, obviamente, que siguen siendo utilizadas como ataques de fuerza bruta para violar una contraseña débil, quizás un usuario utilizando una contraseña débil, ataques de denegación de servicio, que son, digamos, ataques ya conocidos, los viejos conocidos, como se dice, pero que siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, el inventario, proteger esos sistemas operativos. También vamos a hablar de hacer un análisis de las aplicaciones que se utilizan y qué privilegios necesitan esas aplicaciones. Ese concepto se llama hacer un application management o un application control. Hay muchas aplicaciones que requieren privilegios de administrador para ejecutarse. ¿Por qué requerimos privilegios? ¿Qué tipo de privilegios? Para salvaguardar
salvaguardar eso, el administrador toma la decisión de darles privilegio de admin a todos los usuarios. ¿Eso parece una medida lógica? No, definitivamente no es una medida lógica, ya que estamos ampliando la exposición. Entonces hay que hacer un análisis y darle el permiso solamente a la aplicación que lo necesita. Hacer una gestión de su ancho de banda y de sus dispositivos, sean físicos o virtuales, para dar acceso por VPN, dar acceso por escritorio remoto, por escritorios virtuales. Hay N cantidad de métodos para ingresar a equipos corporativos. Incluso hay empresas que lo que están haciendo es, ok, utiliza tu dispositivo que quizás no es seguro en tu casa, pero con ese no vas a acceder a las aplicaciones corporativas, sino que te vas a conectar a un escritorio virtual dentro de mi ambiente, y dentro de mi ambiente, en un dispositivo seguro, usas las aplicaciones. Entonces, diseñar todas esas estrategias, ese paso a paso, y cuál es el mejor método para trabajar en un ambiente seguro, eso es lo primordial. Hay muchos que obviamente esto los tomó de la noche a la mañana y dijeron, no, vamos a ampliar la VPN, vamos a dejar esto sin permitir, vamos a dar a todos permiso de administrador, por salir, digamos, al apuro de que tenemos algo para trabajar. Pero desafortunadamente hacer las cosas de la noche a la mañana no es la mejor opción, y es preferible planificar, probar, organizar. Pienso que desde marzo hasta acá hemos aprendido muchas lecciones, seguramente hemos vivido muchos desafíos y nos han servido para aprendizaje. Desafortunadamente, en muchas ocasiones es la forma de aprender con el error y aprender de esos errores para no volver a hacerlos. Pienso que hoy ya debemos estar mucho más maduros en ese contexto, nuestros procesos más aceitados e incluso políticas algunas veces más robustas, otras veces han tenido que permitir ciertas cosas. La semana pasada hablábamos con un cliente nuestro que está en Argentina, que participó con nosotros en un conversatorio, que es Swiss Medical, lo puedo mencionar, y él nos decía, mira, dice, yo no permitía nada que se navegue desde la nube, servicios como Office 365, o servicios de Google, o OneDrive, o Dropbox, eso no era permitido por protección de datos personales para el tipo de organización que nosotros somos ahora. Pero con esta pandemia hemos tenido que cambiar eso, y al día de hoy yo tengo que permitir esos servicios para poder continuar los procesos, pero los permito, pero no es que los dejo libres, sino que voy a hacer una auditoría, un control, qué usuarios lo están consumiendo, qué archivos están subiendo o descargando. Para eso necesito herramientas que me den esa visibilidad, o que me den el famoso concepto de governance, tener control de datos, dispositivos y equipos que tengo dentro de mi organización. Así que si resumo todo lo anterior, yo diría, hay que ejecutar esa palabra, governance, que viene de la mano con el risk y con el compliance. Asegurar los riesgos y el cumplimiento para que esa política funcione. La clave de todo, governance en la situación actual y en una perspectiva evolutiva donde esta situación va a evolucionar con determinado grado de dificultad y va a persistir en el tiempo con determinado tipo de limitaciones. Esto fue Hablando de Seguridad, y síganos en las redes sociales.